Doctor Lucas nos ha venido tomando la presión, nos ha venido haciendo un chequeo médico. Espiritualmente hablando, el doctor Lucas, a través del relato en el que hemos estado considerando el mensaje del Señor, nos ha venido contando que la iglesia cristiana es más impresionante cuando se conoce su genética divina, su ADN cristiano. Él quiere que todo creyente, que todo cristiano conozca el verdadero corazón e interior de la iglesia de la cual somos parte. Hermano César, ¿está fallando esto? ¿No se conecta? Perdonen la interrupción. Vamos a ver si esta vez sí se conecta la pantalla. Ahí está. Bien, como les decía, entonces ese ha sido básicamente la atención. Hemos venido al doctor Lucas con una necesidad de consulta acerca de qué debemos saber de la iglesia, porque eso nos afecta a nosotros. Cada cristiano no es un cristiano aislado, fuera de la iglesia, y como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, no hay salvación fuera de la iglesia. No hay salvación fuera de la iglesia. No es que la iglesia salva, pero no hay ningún salvado que esté fuera de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia universal, la iglesia como cuerpo de Cristo, y que una vez que un cristiano entonces está dentro de la iglesia, refleja ese bautismo en el cuerpo de Cristo, refleja esa unión en el cuerpo de Cristo, lo refleja a través de su participación en una iglesia local. Entonces, hemos estado en ese consultorio del doctor Lucas y donde hemos estado considerando la verdadera medida de la autenticidad de la iglesia cristiana, la cual se encuentra en saber reconocer quién está detrás de esta nueva creación espiritual llamada iglesia. Y según el doctor Lucas, nos ha estado enseñando en ese libro dedicado al discípulo Teófilo, y nos ha estado enseñando a través de el relato especial en el que nos hemos encontrado que la iglesia procede, se origina en Cristo, crece y se preserva por el Señor, que la iglesia es y hace lo que el Señor quiere que sea y que haga, y que es el Señor el que está dentro de ella, que es el Señor el que está alrededor de ella, que es el Señor el que está en control de ella, detrás de cada iglesia local. El Señor es el Señor de la iglesia. Y entonces hemos estado considerando precisamente eso. Y podemos saber eso, podemos saber que la iglesia local a la que pertenecemos representa exactamente lo que la iglesia, exactamente lo que el Señor de la iglesia quiere que sea y que haga, si nosotros aprendemos, como lo hemos estado haciendo en este pasaje de Hechos capítulo 2, si nosotros aprendemos y practicamos lo que aquí se nos relata con respecto a la obra de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu de Dios. Y vemos en el Hechos capítulo 2 precisamente esa obra del Señor en la vida de aquellos primeros discípulos que conformaron la iglesia de Cristo en Jerusalén. Lucas nos cuenta qué es lo que sucede con un pecador que es convertido en cristiano y qué es lo que hace un cristiano convertido. Y lo que nos dice es que viene a ser un cristiano con iglesia. Entonces, pueden abrir sus Biblias para que volvamos a poner nuestra atención justamente allí donde hemos estado nosotros en las últimas, extrayendo el mensaje del Señor en Hechos capítulo 2, versículos 41 al versículo 47. Hoy vamos a regresar donde
allí donde nos quedamos, retomar la parte donde nos quedamos y continuarla. Pero antes leemos el relato que dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, como hemos leído, amados, el Señor es el centro de este relato. Es lo que Lucas, el doctor, quiere que el lector, tanto Teófilo como todo lector cristiano de la iglesia, el protagonista en la iglesia, es el que salva a los que vienen a ser parte de la iglesia, es el que edifica la iglesia conformada por los salvados. Y esto es lo que el hermano Teófilo y cada uno de nosotros como discípulos de Cristo también debemos estar sabidos e instruidos. Así como Teófilo tenía que estar fortalecido, bien fundamentado en el inicio del cristianismo, ante un trasfondo, un contexto donde falsos grupos de falsos cristianos ya se habían organizado. Nosotros también tenemos que tener fundamentos claros acerca no solamente de lo que creemos de Jesús, sino de lo que creemos sobre la iglesia. De modo que esta mañana retomamos entonces este mensaje del Señor que hemos titulado siendo edificados por el Señor de la iglesia, y vamos a retomar esta 18ª ocasión, 18 veces encontrándonos en esta serie, y queremos entonces poner sobre aviso qué es lo que estamos aprendiendo de este pasaje. Recordarán que lo que estamos aprendiendo es que la edificación de la iglesia es la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el escritor quiere que nosotros identifiquemos en este relato, llegado a esta última parte, la conclusión de este primer relato en toda la serie y secuencia de relatos que Lucas ordena en su libro para el lector cristiano. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo ahí. Recuerden, la edificación de la iglesia es la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es fundamental e importante. Así como fundamental e importante es saber que nuestra salvación es obra de principio a fin, obra divina, perfectamente completada en Jesucristo, de modo que solamente sabiendo eso y creyendo eso, puedo tener seguridad eterna. De igual forma tenemos que saber cómo es que la iglesia a la cual pertenecemos como salvados y convertidos, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra ella. Cómo es que podemos tener también seguridad, no solamente eterna en términos individuales, sino seguridad colectiva en términos de iglesia. Es el Señor el que edifica la iglesia. Y les voy a decir algo, hermanos. En este tiempo que ha transcurrido, 18 veces con encontraron este pasaje. Esto representa varias semanas y ya varios meses de estar en este pasaje. Les voy a decir algo, hermanos. Han habido ocasiones, muchas ocasiones, por mi debilidad humana, en las que me desaliento, me desanimo. Pero, hermano, me aferro a esta afirmación que brota de las Escrituras, y mi sentimentalismo y mi sentido y mis emociones al final baja
y mi mente se mantiene pensando en esta verdad. Y descanso, encuentro reposo y confío, hermanos, que en lo que respecta a ustedes como una iglesia local, no soy yo el que la edifico. Es el Señor el que la edifica. Descanso en eso. Reposo. Duermo en paz, hermanos, por la gracia de Dios. Ahora, sin embargo, mientras aprendemos esto, que es lo que Lucas quiere, y ha querido que nosotros estemos aferrándonos, esto nos motiva. El saber que es el Señor el que edifica su iglesia de una manera perfecta. Esto nos motiva, esto no es para volvernos pasivos, esto es para volvernos activos, esto es para producir en nosotros una respuesta de fe. Y nuestro papel como cristianos entonces, al saber eso, lo que debe pasar es que nosotros nos comprometamos, o que tengamos, mejor dicho, el estímulo santo de comprometernos a ser un cristiano que colabora edificando nuestra iglesia de acuerdo al plan del Señor. No sé, hermanos, qué tanto compromiso, o sea, qué grado de compromiso en ustedes ha ido aumentando. No sé si antes de que comenzáramos este sermón, no sé si su nivel, su grado de compromiso estaba, en términos del 1 al 10, estaba allí entre 2, 5, quizás para algunos 6, 7, casi pegaban al 10. Entonces quizás a estas alturas más bien están presionando por un más 10. O quizás aquellos que estaban en 1, 2, 3, sin embargo gradualmente han ido aumentando su sentido de compromiso. No lo sé, yo desearía que así fuera, hermanos. Porque como dice, o como dijo Jesús, y valiéndonos simplemente de este dicho de Jesús, tanto como el apóstol Juan lo hizo en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque aquel a quien mucho más se le ha dado, mucho más se le va a exigir. Tiene que haber ya, pienso yo, gradualmente a estas alturas, un mayor grado de compromiso como cristianos y miembros de esta iglesia, a la luz de lo que hemos ido, por supuesto, aprendiendo. Lo que estamos aprendiendo en este pasaje nos debe ir llevando a cada uno a cumplir el compromiso de ser un cristiano que colabora edificando nuestra iglesia de acuerdo al plan del Señor. Y por supuesto, para que eso suceda, primero tenemos que explicar lo que significa que el Señor mismo es el que edifica de forma perfecta su iglesia. Entonces, para ello estamos entendiendo que esa declaración, esa afirmación de que la iglesia es obra perfecta de Jesucristo, hemos estado reconociendo que podemos distinguir la mano del Señor, la presencia del Señor. Podemos distinguir esa iglesia que es obra perfecta de Cristo si sabemos reconocer esos componentes, esos componentes que están presentes, que hacen que una iglesia, sin duda alguna, sea reconocida como una iglesia edificada por Cristo. Entonces, si ustedes recordarán, hemos mencionado que en este pasaje hay 4 componentes extraordinarios que podemos reconocer. ¿Y cuáles son estos? Bueno, hemos aprendido que una iglesia edificada perfectamente por el Señor es una iglesia que tiene el fundamento sólido. ¿Se acuerdan? Versículo 41. Tiene el fundamento sólido. El fundamento sólido son personas centrados en la palabra de Cristo. La iglesia está conformada por pecadores salvados por la palabra. Como leemos en el versículo 41. Los que recibieron su palabra. Ahí comienza la iglesia. Por personas que reciben su palabra. Aquí fue la predicación del apóstol Pedro, la palabra de Pedro, la cual no fue ni otra cosa que el mensaje que el apóstol Pedro recibió del Señor. Ahí comienza una iglesia, hermanos, por personas que reciben la palabra, no por personas que rechazan la palabra, no por personas que ignoran la palabra o son indiferentes a la palabra. Recibieron y saben, acuérdense, estos cristianos convertidos con quienes comenzó la iglesia recibieron la palabra que fue un mensaje acusador. Segundo lugar, hemos dicho que el otro componente extraordinario en este pasaje que encontramos para identificar cómo es que Cristo edifica perfectamente su iglesia
es que una iglesia edificada por Cristo tiene la membresía genuina. Versículo 41, esos mismos que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, una iglesia edificada por Cristo tiene membresía genuina. ¿Qué es la membresía genuina? Convertidos, salvados por la palabra, unidos a una familia que ya existe. En tercer lugar, hemos aprendido que el otro componente que hace distinguir a una iglesia edificada por Cristo es que tiene las actividades vitales, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y explicamos estas 4 actividades, ¿lo recuerdan? Y finalmente, ya para terminar, en cuanto al entendimiento de lo que significa que Cristo es el que edifica perfectamente la iglesia, estamos aquí reconociendo que una iglesia edificada por el Señor perfectamente tiene el testimonio impactante, como lo hemos leído en estos versículos y como estaremos, escudriñando, interpretando y aplicando el versículo 43 al 47. Hemos estado comprendiendo entonces hasta este momento este último componente. Y hemos dicho que al notar la conexión gramatical en el texto de Lucas se escribe, versículo 41, nos está diciendo que el versículo 43 al 47, de forma muy natural, muy clara, Lucas, como escritor, quiere que entendamos que esta última sección es el resultado lógico y relacionado directamente con lo que ha venido relatando. En otras palabras, en vista de que se cuenta con el fundamento sólido, que se cuenta con la membresía genuina, que se cuenta con las actividades vitales, entonces se puede contar con el testimonio impactante. Y eso es lo que él quiere que notemos en el versículo 43, cuando dice, y como resultado de todo esto dicho, o todo esto sucedido, o todo esto descrito y resultado lógico, esto es lo que encontramos. Encontramos un testimonio impactante en una iglesia como la de Jerusalén y como la que debe verse representada en cada iglesia local. Entonces nos damos cuenta que todo lo que sucede en la iglesia edificada por Cristo es algo sobrenatural, es una obra sobrenatural del Señor, y todo lo que resulta entonces es algo sobrenatural. El testimonio de una iglesia edificada por Cristo es el testimonio de obra sobrenatural. No es el testimonio de obras naturales del hombre, no es el testimonio de obras carnales que impresionan a la vista, sino más bien es el testimonio del Señor. O sea, la iglesia simplemente testifica del Señor de la iglesia, que es el que está obrando, que es el que está actuando. Y este es el testimonio que nosotros debemos aspirar y debemos tener también como miembros de esta iglesia. Entonces, estamos aquí estacionados en esta última parte del relato, poniendo la atención a diferentes aspectos que sobresalen en este testimonio impactante, y estamos aprendiendo cómo es que ese testimonio impactante de una iglesia edificada por Cristo. Versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Lo que hemos leído es que el testimonio impactante al que Lucas se refiere son asuntos concretos que se pueden describir. Para Lucas se pueden describir. Él tomó la pluma y pintó cuadros en acción para ver el testimonio impactante en términos de acción, no en términos de discurso, de un dicho, de algo que ellos decían, sino de lo que ellos hacían. Se podía medir el testimonio de impacto de aquella iglesia por lo que se observaba. Y eso es lo que Lucas aquí nos presenta. ¿Qué es lo que sobresale y se manifiesta en el testimonio impactante de una iglesia edificada por Cristo? Bueno, él dice que hay aquí varios aspectos, y ya les he explicado los primeros 3 aspectos que debemos saber reconocer
cuando se manifiesta un testimonio impactante. ¿Se acuerdan de ellos? El primero dijimos que hay un asombro sobrenatural. ¿Se acuerdan, hermanos? Hay un asombro sobrenatural. Sobrevino temor a toda persona. En segundo lugar, hay un poder sobrenatural. Versículo 43, cuando dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dijimos que el poder sobrenatural de Dios se manifiesta en una iglesia edificada por Cristo. Y se manifiesta ese poder sobrenatural en la conversión de los incrédulos, realizada por medio de la predicación de la palabra de Dios, que esa era precisamente la razón de ser de los milagros de los apóstoles. Respaldar el mensaje predicado, de modo que cada milagro, que en aquella ocasión donde no había escritura, dijimos, respaldaban, como una señal, respaldaban el mensaje hablado. En tercer lugar, otro aspecto que hace que el testimonio impactante sea una cuestión observable es la unidad sobrenatural. Y eso fue lo último que estuvimos considerando la última vez que nos vimos, hace 3 semanas atrás. Leemos en el versículo 44 y 46, 44 y 45, esa unidad sobrenatural. Leemos algo sobrenatural que no solamente se manifestó asombro sobrenatural, y no solamente se manifestó poder sobrenatural, sino que a la luz de todo eso, de ese asombro, de ese poder, se manifestó también una actitud que no es natural en los seres humanos, y esa actitud es la unidad. Y de acuerdo a este relato y el resto del Nuevo Testamento, la unidad es inevitable a la luz del poder de la palabra que actúa en los pecadores salvados. Este tipo de unidad, dijimos, no sucede en cualquier persona, sino como leemos aquí, Lucas lo destaca diciendo, todos los que habían creído. ¿Creído qué? La palabra. En ellos es que se puede ver unidad. Donde hay división, donde hay desunión, por lo general, será en los incrédulos que no han creído la palabra. Digo por lo general porque pueden haber creyentes con ciertas tendencias divisivas, pero cuando se les confronta como pecado, se arrepienten como hijos de Dios y tal vez simplemente son tendencias naturales que traían en el pasado, y la tendencia divisiva no es otra cosa que producida por la raíz del orgullo. Pero una persona que siempre es divisiva, o sea, que procura dividir, no unir, no ha creído la palabra. Porque la unión es algo sobrenatural y es el producto de la palabra en la conversión de las personas. Es lo que Lucas aquí resalta. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían, esos que habían creído y no otros, esos tenían en común todas las cosas. Y esos son los que vendían sus propiedades y sus bienes. Y son esos los que repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, ¿se dan cuenta el énfasis de Lucas? ¿Qué tipo de unidad sobrenatural es esta? Del tipo que solo Dios puede producir a través de su palabra, actuando a través de los convertidos, de los que el Señor añade como salvos. Entonces, el tercer aspecto aprendido la última vez fue esta: unidad sobrenatural de Dios. Y Lucas enfatiza la mención de la unidad al expresar que los cristianos estaban juntos. ¿Se acuerdan lo que eso significaba, verdad? Lo cual, para Lucas, lo que resalta no es que estaban solamente en el mismo lugar, sino que esa palabra, como les expliqué la última vez, está sobreenfatizada en términos no del lugar, sino para comunicar la idea de que estaban en la misma condición delante del Señor. No solamente juntos en un mismo lugar donde se reunían, sino juntos en términos de posición delante del Señor, en la misma condición espiritual. Allí yace la unidad. La unidad no consiste en estar en un mismo lugar. Podemos estar en un mismo lugar con personas y no estar unidas. La unidad consiste en tener la misma forma de pensar, los mismos valores, los mismos criterios, la misma creencia, la misma doctrina, el mismo Redentor, la misma verdad. Encontrarnos en la misma condición espiritual. Y es lo que Lucas dice aquí, que estaban juntos en ese sentido,
La relación de ellos con Cristo los ponía en una relación de juntos entre ellos que los hacía vivir unidos por ese lazo espiritual que los hacía superar las dificultades y las malas circunstancias que para ese momento eran normales en los cristianos de aquella época. Y durante 2 domingos les estuve explicando este aspecto de la manifestación de la unidad sobrenatural, y hemos entendido entonces que la unidad es algo sobrenatural que pasa en una iglesia que está siendo edificada por Cristo. Eso es parte de un testimonio de una iglesia edificada por Cristo. Lo último que la unidad sobrenatural que vimos es que la unidad sobrenatural puede ser expresada de manera muy concreta, dijimos. Y vimos cómo Lucas pasa de un concepto a algo concreto. En aquel grupo de cristianos a los que Lucas se refiere, esa unidad sobrenatural se expresó de varias formas y con cierta regularidad incluso, como lo podemos leer en todo el libro de los Hechos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que se demuestra la unidad sobrenatural de forma concreta y visible? Y dije que para que se demuestre tienen que haber ciertas condiciones que podemos notar aquí, tal y como Lucas también nos lo registra. Y la primera de ellas, hermanos, que vimos la última vez, el último domingo que se lo expliqué, es la que encontramos en el versículo 44. Y es que leemos que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa es la primera condición que hace posible que la unidad sobrenatural se materialice, se vea visible, sea concreta. En otras palabras, la primera, que fue la que les expliqué el último domingo que nos vimos, ¿qué era, hermanos? Que se tenga la disposición para compartir. ¿Recuerdan eso? No tendré que volverlo a decir, ¿verdad? Explicarlo, ¿verdad, hermanitos? La primera condición, como leemos aquí, cuando dice que todos los que habían creído estaban juntos, unidad sobrenatural, y tenían en común todas las cosas. La primera condición para ver la unidad sobrenatural materializada, visible, es que se tenga la disposición a compartir. Cuando ustedes hablan de unidad, ¿en qué piensan con unidad? ¿Los mismos colores? ¿Los mismos gustos? ¿Mismo vocabulario? ¿Preferencias? No, amados. Aquí, por lo menos para Lucas, ver la unidad sobrenatural en los cristianos es específicamente, en este caso, dice Lucas, es vista a la luz de esta condición. Mira la disposición entre los cristianos para compartir. Por eso él escribe ahí. Y tenían en común todas las cosas. Ahora, como les decía la última vez, esto parece algo contradictorio en el texto porque dice que tenían, utilizando un verbo bastante fuerte y común para referirse a lo que uno posee con tanta fuerza. Tenían. Fíjense que si hiciéramos una variación ahí, en vez de decir, y tenían en común todas las cosas, y solo leyéramos nosotros, y tenían todas las cosas. Tenían todas las cosas para sí mismos. Pero no es eso, ¿verdad? Valiéndose de ese verbo que naturalmente quiere decir que tienen algo, una posesión para ellos y que se aferran con eso, lo paradójico es que teniendo todas las cosas, las tienen en común. Eso es lo que dice. Los cristianos de aquella iglesia lo que tenían eran todas las cosas en común o de mutuo derecho, digámoslo así. No es que ellos etiquetaban todas las cosas que tenían ahí con una etiqueta, decir, para el uso común, de mutuo, no, sino que estaban dispuestos a que cualquier cosa que tenían tenía un derecho común, un derecho mutuo. Lo que significa es que se consideraban más como mayordomos, dijimos, que como amos y señores o dueños de lo que tenían. Es así como Lucas mismo también lo interpreta en su secuencia del relato, como lo vemos en el capítulo 4, versículo 32 de Hechos. Allí leemos, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo. ¿Se da cuenta? Eso entonces de tener las cosas en común, tener todas las cosas en común, tiene que ver con una disposición a compartir.
Pero ¿cómo uno se dispone a compartir? Bueno, tiene que cambiar la forma de pensar. Si me dispongo a compartir es porque internamente hay una disposición. ¿Y cuál es la disposición? Bueno, bajo la mentalidad de que soy un mayordomo, no un dueño, no un propietario, no amo y rey y señor de mi universo, de mi reino. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común, como leemos en Hechos 32. Y aquí entonces vemos que esta disposición a compartir no es otra cosa que manifestación de compasión, de solidaridad y de amor que procede del Evangelio. Ahora esta mañana vamos a concluir este asunto sobrenatural con la otra expresión, y esa sería la segunda condición en la que vemos materializada la unidad sobrenatural, en la que vemos visible ese concepto de unidad sobrenatural, amados. La segunda condición, como vemos en el versículo 45, dice, y vendían sus propiedades y sus ¿qué? Y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, en primer lugar, la unidad sobrenatural, eso de ¿cómo se llama? De estar juntos o de estar en la misma condición juntos, bajo un mismo lazo espiritual, eso los predisponía, digámoslo así, a ellos, para estar dispuestos a compartir, de modo que también contaran con la otra condición. Es como si lo uno lo llevara a lo otro también. Si estaban dispuestos a compartir, lo cual significa que comenzaba por tener en la mente que todas las cosas es de mutuo beneficio, no solo de beneficio individual, que es lo que es con el formato que viene en nuestro corazón, un formato de individualismo, un formato de egoísmo. Y esa es precisamente una de las principales razones por las que necesitamos redención en Jesucristo. Porque esa es una de las mayores culpas que cargamos desde que nacemos. Amarnos más a nosotros mismos, nuestro prójimo. Por lo tanto, toda la palabra de Dios, toda la ley de Dios está encaminada a dirigir nuestro corazón a amar a Dios y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. No hay un tercer mandamiento. Grandes a los que Jesús se refirió cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, ¿se acuerdan? Y Jesús dijo, el primero es este y el segundo es este, semejante al primero. No hay tres. Y amarme a mí mismo no existe. Eso ya viene formateado en nuestra alma pecaminosa. Porque el amarnos a nosotros mismos no es malo, pero nos excedemos en el amor propio, lo cual se traduce en egoísmo, idolatría. Por eso vemos aquí que la unidad sobrenatural lo primero que hace es cambiar la mentalidad, renovar el sentido de propiedad, el sentido de la comprensión acerca de qué son los bienes que tengo. Y lo que causó fue una predisposición a compartir, en vez de pensar únicamente en ellos mismos. Y el mundo lo único que hace en este sistema de consumismo es cultivar más nuestro corazón de amor propio. ¿No es cierto, hermano? El mundo no nos enseña a compartir. Este es un mundo materialista. Y por desgracia hay cristianos afectados con esa forma de pensar, que todavía no se han despojado. Y no es una opción. El Señor tendrá que usar todos los medios a través no solamente de su palabra. Si su palabra no es obedecida, si no se someten a su palabra para romper con ese materialismo, el Señor utilizará otros medios, dolorosos medios, para derribar ese materialismo con el que nosotros crecemos a lo largo de la vida de este mundo. Supe acerca de una tienda de cómo se llama, de productos, ¿verdad? Que estaba dirigido para la clase más alta en la ciudad de Londres.
lanzaron una nueva tarjeta de regalos con el lema que decía: el regalo para darte el gusto. El regalo para darte el gusto. Toda la tienda estaba llena de esos avisos, de ese lema, de esa publicidad. Y afuera de la tienda habían vallas publicitarias. Y de acuerdo a una encuesta, las ventas de aquellas tarjetas de regalo durante las primeras semanas de la promoción habían sido elevadas. Habían excedido completamente todas las metas de venta. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Y uno dice, es la generosidad de la gente en Londres. Los ingleses son tan generosos. No se equivoquen, hermanos. Era un regalo para darse a sí mismos. El regalo para darte el gusto. Un regalo lujoso a alguien especial. ¿Quién es especial? Tú. Tú eres especial. Hermanos, frecuentemente nos es más fácil gastar para nosotros. ¿Verdad, hermanos? Comprarnos para nosotros, darnos gustos para nosotros, ¿verdad? Pero cuando reflejar esa unidad con los hermanos de la iglesia en términos concretos como estos, de estar dispuestos a compartir, estoy dispuesto a compartir lo que ya no me sirve, lo ruin, lo roto, lo viejo, lo inútil para mí, lo que no vale, mientras yo estoy dispuesto no a compartir, sino a consumir más para mí. Esa no es la norma. Eso no es lo que produce la palabra de Dios, amados. Eso no es lo que ocurre en personas convertidas por la palabra de Dios. Aquellos que creyeron, esos que creyeron, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nos hemos comprar lo que queremos para nosotros que compartir lo que otros necesitan. La segunda condición es esta. Si la primera tiene que ver con la disposición para compartir, ¿cuál sería la segunda, amados? Al leer el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cuál creen ustedes que sería la segunda condición para ver materializada en forma concreta esa unidad sobrenatural en la iglesia? Producto de una obra sobrenatural del Señor. ¿Cuál creen ustedes que sería? Yo le llamaría esto. La segunda condición es que se tenga la determinación a compartir. No solo la disposición a compartir cuando la mente cambia de un sentido de propiedad individual a un sentido de propiedad mutua, a un sentido de compasión, de solidaridad, cuando uno se mueve a tener en común todas las cosas, entonces ahí viene lo que se esperaría que debe pasar. Estoy determinado a compartir lo que he dispuesto a compartir. Pero nadie va a estar dispuesto a compartir si no tiene esta nueva norma de pensamiento, si no considera que tiene en común todas las cosas con los hermanos, que tienen en común sus necesidades. Y que lo que yo tengo entonces puede suplir alguna necesidad, tener en común todo con ellos. Y tenían en común todas las cosas. Yo creo que ahí comienza todo, hermanos. La disposición en mi corazón de compartir, porque yo tengo en común todo con ellos. ¿Qué tengo en común con ellos? Tengo en común al Padre, tengo en común al Hijo, tengo en común al Espíritu Santo. O sea, comencemos por lo más alto, lo más elevado. ¿Qué tenemos en común? Vayamos con lo más valioso y vengamos hacia abajo. Esto es lo más valioso y lo de abajo son las cosas materiales. Si nosotros tenemos en común todas estas cosas espirituales,
¿Cómo no voy a estar dispuesto a compartir las materiales? Ese es uno de los argumentos que el apóstol Pablo utiliza hacia los corintios, que se jactaban de ser ricos en todo, en los dones, en todo. Ricos en todo, rico en intelecto, rico en ¿cómo se llama? En dones espirituales, ricos en filosofía griega, ricos en todo. Se sentían poderosos. Pero eso no significa que eran espirituales. Porque cuando se trataba de sostener al apóstol Pablo, económicamente hablando, no estaban dispuestos a compartir. Y en 1 Corintios 9 el apóstol Pablo tiene que escribir, le dice: ¿acaso no tenemos derecho nosotros? De acuerdo a lo que el Señor ha enseñado, de los que sirven en el Evangelio, vivan del Evangelio. O sea, los que ordeñan no toman la leche de la vaca, los que trabajan la tierra no comen del producto de la cosecha. Entonces él dice el argumento: si nosotros que les hemos dado lo espiritual, no tenemos derecho a cosechar lo material en ustedes. O sea, cuando tenemos las cosas en común más importantes, más elevadas, uno está dispuesto a compartir lo más bajo, hermanos, lo temporal. ¿Sí me captan? Pero cuando invertimos el orden de valoración de las cosas, allí es donde está el problema. Allí es donde está el problema. Cuando lo más importante y lo más valioso para mí son las posesiones, los recursos materiales. O sea, soy un materialista. No voy a tener todas las cosas en común. No todas las cosas en común con él. Entonces, nos movemos de una disposición a una determinación, y es lo que encontramos aquí cuando el versículo 45 dice que vendían sus propiedades. ¿Qué les parece, hermano? ¿Habrá mayor determinación que esa? ¿Vender sus propiedades y sus bienes? ¿Habrá más determinación que esa para compartir que la que vender? Hermanos, nuestra determinación para compartir normalmente en esta sociedad de consumo no es vender, es comprar para gastarme. Nuestra cultura no es vender para dar, sino comprar para gastar. Y si voy a vender, no va a ser para dar, sino para ganar. Y todo el centro de esa transacción, ¿quién es el centro de esa transacción? ¿Quién es, hermanos? Yo. Y no se trata de cuán ricos o pobres somos, todos hacemos eso. Qué gran determinación para compartir. Vender. Hermano, yo creo que no hay algo más determinante que eso, ¿no creen ustedes? Vender para compartir. Voy a compartirte, hermano, te voy a prestar. ¿Qué determinación es esa? Te voy a prestar. Voy a compartir, hermano, te voy a empeñar. Te voy a arrendar. Vender. Es lo que dice aquí. Ahora, veamos cómo se aplicaría esta determinación a compartir. Aquí al menos hay digámoslo así, dos aspectos para poder entenderlo de una manera en que no vayamos a ser imprecisos y perder el sentido de lo que Lucas quiere destacar aquí. Lo que estamos notando entonces es que la unidad sobrenatural se manifiesta de forma concreta cuando se tiene la determinación a compartir. Y hay dos aspectos que se deben considerar en esta condición. Número uno, uno tiene que tener algo para compartir, ¿verdad? Tiene que tener algo para compartir. Tiene que ver con los recursos que uno tiene. Cuando leemos ahí que aquellos cristianos vendían sus propiedades y sus bienes, ¿de qué sirve tener la determinación para compartir si no se tienen recursos? Entonces, si paso de la disposición a la determinación, tengo que contar con recursos para compartir, ¿sí o no? ¿Verdad? Tengo que tener algo para compartir. Ahora, observen, no estamos diciendo, hermanos, que para compartir tengo que tener mucho. Basta con tener algo para compartir.
Basta con eso. Y así es como lo pensaban los macedonios, de acuerdo a 2 Corintios 8. Cuando el apóstol Pablo está entonces llevando a cabo ese plan de recaudación de sustento para el alimento y el abrigo de estos hermanos en Jerusalén, que más tarde, obviamente, estas posibilidades de tener algo para compartir en ellos se fue reduciendo y reduciendo y reduciendo. Entonces se tuvo que recurrir a los otros hermanos que habían creído la palabra y en las que el Señor había producido una disposición a compartir, un sentido de unidad sobrenatural. Y en 2 Corintios capítulo 8 el apóstol Pablo cuenta acerca de esa ofrenda, de esa gracia en la que participaban todos los cristianos. Y hubo un grupo de hermanos en una región de las iglesias de Macedonia que el apóstol Pablo, para él fue inevitable pasar por alto, mencionarlos y utilizarlos como un estímulo para los corintios, que eran ricos en todo, pero miserables en esto, de compartir. Porque acuérdense, no era una iglesia que se manifestaba unidad sobrenatural, una iglesia que se manifestaba división, desunión. ¿Por qué? Por la jactancia, la soberbia, se creían ricos en sí mismos, porque no soltaban la filosofía humana. Pablo utiliza a unos miserables cristianos de Macedonia que le rogaron al apóstol Pablo. Dice que le decían con muchos ruegos, mientras me imagino el apóstol Pablo tratando de convencer a esos, dice, pobres, que en la abundancia de su pobreza, o sea, era una pobreza extrema, se consideraban como personas con algo que compartir. Oiga, eso, hermano, qué cosa. Entonces, para compartir no es que se tiene que ser rico, no es que se tiene que tener mucho. Para compartir basta con, primero, comenzar por tener la palabra actuando en su corazón, porque es la palabra la que produce unidad sobrenatural. Y si hay unidad sobrenatural, si usted es uno que está unido sobrenaturalmente a Cristo y a los hermanos de Jesucristo, usted va a tener la disposición para compartir. Y si usted cuenta con la disposición, usted va a buscar algo que compartir. Y lo va a compartir, va a estar determinado a compartir. Entonces no se trata de capacidad económica. Entonces, pero sí tenemos que decir que si hay determinación para compartir, tengo que tener algo para compartir. Algo tengo que tener. Algo tengo que tener. Tener algo de recursos. Y aquí, por lo menos con los cristianos en Jerusalén, estos recursos que tenían para compartir, Lucas dice que son sus propiedades y sus bienes. En segundo lugar, otro aspecto que debe estar presente para poder cumplir esta determinación de compartir, no solamente es tener algo para dar, algo que yo doy y el otro tiene, sino en segundo lugar es tener el plan para compartir, hermanos. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí hay un plan. Esa determinación entonces consiste en tener algo de lo cual dispongo para compartir, y en segundo lugar un plan para compartir lo que tengo, ese algo, lo que sea que tengo para dar. Ahora, ¿cuál es el plan? Esto tiene que ver con la forma de usar los recursos. Y aquí Lucas nos dice que aquellos hermanos en los que la palabra de Dios había actuado y habían creído, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. ¿Saben qué? Eso es un plan. No solamente es cuestión de saber que tengo algo para compartir, algo tengo, sino ¿qué hago con lo que tengo? Pues lo divido. Eso es la idea de repartir, es tomar, ¿cómo se llama? Una acción de separar, dividir. Muy bien, esto es lo que voy a utilizar para mí y eso es lo que voy a utilizar para otros. Repartirlo. Más tarde en el capítulo 4, el Señor le guió en sabiduría ante
ante la masiva necesidad que se había extendido, y consideraron que era mejor centralizar eso que compartían en los apóstoles. Pero aquí de momento, cada uno de manera espontánea, y simplemente bastaba con tener algo que compartir y tener un plan para hacerlo. El plan de ellos es, muy bien, cada cosa que tengo, lo que tengo, ya me he dispuesto a separar una parte para mi uso y otra parte para otros. ¿Está listo? Que cuando llegue el momento de dividir, no voy a estar como apegándome. No, esto es mío. No. Repartían todos, a todos. Y miren aquí, dentro del plan es la forma de usar los recursos que se van a compartir. Considera también ese plan en 2 pasos. Número, asignar algo de lo que se tenía para darlo a otros. Y número 2, conocer la necesidad de otros para dar según la medida de esa necesidad. A todos, según la necesidad. O sea, ¿cuánto voy a dar? ¿Qué voy a compartir? ¿Qué voy a dar? Lo que me sobra. Lo que no necesito. Según la necesidad. Así es como se cumple el plan. Y así es como se muestra la determinación a compartir, amados. Tener un plan para compartir. Esos son pasos de aplicación universal, hermanos, para todos los creyentes. Es aquí donde se ve cumplido el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero en nuestras Biblias mundanas y materialistas tenemos y compraban en vez de vender. Y en vez de repartir, gastar. Y gastamos todo según nuestros deseos y caprichos. Y le ponemos necesidad. Ay, es que yo necesito cambiar de teléfono. Es que necesito cambiar de pantalla. Necesito cambiar de 44 a 60. Necesito hacer este arreglo. Esa es una... ¿De dónde viene eso? Es la Biblia mundana. No tenemos un plan determinado para compartir. Tenemos más un plan determinado para gastar. Presupuestamos gastar, ¿verdad, hermanos? Bueno, algunos, otros no. Otros solo gastan, no. Presupuestamos gastar, pero no presupuestamos dar. Comenzamos el año y traemos a toda la membresía y le decimos, hermanos, vamos a planificar nuestra ofrenda anual para poder planificar nuestro presupuesto. Y usted tiene la oportunidad de tomar esa tarjetita, que no es una letra de cambio, porque la tarjetita se le devuelve, solo es para que el tesorero, el mayordomo de la iglesia venga y pueda hacer una proyección y orar por eso. Pero hasta eso no quieren hacer. Son esquivos. Y otros dicen, no, yo prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque es que no sé si voy a cumplir. Claro, no va a cumplir porque usted no está determinado a dar. No está determinado a dar, no está determinado a compartir. Porque no planifica, no tiene un plan para hacerlo. Y nunca el Señor ha querido que en términos de las ofrendas sean recaudadas a través de la manipulación o a través de la improvisación. Por eso leemos en las Escrituras que cuando el apóstol Pablo utiliza cómo llevar a cabo una experiencia de dar regularmente, sistemáticamente, el apóstol Pablo enseña lo siguiente. Miren conmigo en 1 Corintios capítulo 16. En cuanto a la ofrenda, específicamente en cuanto a ese problema, en cuanto a esa situación, o sea, la ofrenda es un asunto
importante dentro de la convivencia dentro de la iglesia. De hecho, como vemos aquí en Hechos, la ofrenda es una expresión visible de la unidad. La ofrenda no es una expresión, o no debe ser una expresión de, como hacen muchos hoy día, de inversión, ¿verdad? Es que yo voy a dar para que Dios me dé más, ¿no? Simplemente es una expresión de mi unidad con el cuerpo de Cristo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿No es plan eso, hermano? ¿No es una planificación esa? Cada uno de ustedes, sin excepción, o sea, todos los que son cristianos, cada primer día, o sea, ¿qué es el primer día? El domingo, el día del Señor, celebrado por los cristianos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Esto es normal, es lógico, porque en la antigüedad, en ese periodo de tiempo, no habían trabajos como los que tenemos ahora. Los salarios o los pagos de los salarios no es como tenemos ahora en ese mecanismo de quincenal o mensual. La mayoría de ellos, sus trabajos eran sus propios negocios, trabajando en la agricultura, la tierra, o sea, ellos trabajaban la semana y obtenían el ingreso de la semana. Entonces es lógico que el apóstol Pablo dijera eso. Hoy en día podemos hacer, lo importante es que de acuerdo al ingreso recibido, a ese periodo de tiempo recibido, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. ¿No es un plan? ¿Hay determinación ahí para compartir o no, hermanos? Claro que hay determinación para compartir. Y dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, no quiero verme ni en el aprieto, ni en la incomodidad de ir, vas a dar. Y usted quiere dar. Como hacen hoy en día, ¿verdad? Las personas, ¿cómo recaudan ofrendas hoy las personas? No debe ser así. Es plan. O sea que cuando usted se reúne con sus hermanos con quienes goza de unidad sobrenatural, usted ya ha dispuesto una parte de sus recursos para compartirlos. De modo que cuando usted escucha de una necesidad, usted no tiene oídos sordos. Usted, aquí está la oportunidad. Y usted, lo que estaba esperando. ¿Se imaginan eso, varito? Que nosotros fuéramos así. ¿Ah? Que nos hubiéramos preguntado, a ver, hermano, ¿quién tiene necesidad? Ahí está mi oportunidad. No, eso no sucede, hermano. No sucede. Escuchamos de una necesidad, esas tablas que se están cayendo, eso las vemos pasar. ¿Verdad, hermanos? Las vemos ahí. No es conmigo la cosa. Y vemos tantas cosas. Y no estamos predispuestos para dar, pero sí para gastar. Sí para gastar. Y para gastar en nuestros propios deleites. No está mal, hermanos, que suplamos nuestras necesidades, pero está mal que nosotros no amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Hay mayor determinación para dar que cuando usted planea dar y compartir. Está claro, ¿no creen, hermanos? ¿Lo ven aquí? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Cuando el apóstol Pablo también escribió a los cristianos en Éfeso, les enseñó a tener un plan para compartir, como una expresión de su vida nueva, considerando las buenas obras de la salvación, o sea, somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está claro eso? Pero somos echados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo cuáles? Y entonces el apóstol Pablo, desde el capítulo 4 de la carta a los Efesios, comienza a hacer mención de las buenas obras
que son producto de esa salvación gratuita. Y entre esas buenas obras encontramos en Efesios 4:22 este mandamiento. 4:22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y luego una serie de mandamientos que se deben ejecutar. Por eso dice, por tanto, y entre ellos, hermanos, miren el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿A fin de qué, hermanos? ¿A fin de qué? A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Cuál es la razón de que tú trabajes? Si la razón de que tú trabajes solo es para acumular, gastar, comprar, tener, no te extrañe cuando Dios te quite ese trabajo o ese negocio. ¡Ay, Señor! No te extrañe eso. Ahora, no es que el apóstol Pablo está contradiciendo, ya se conoce que el trabajo es algo que Dios demanda para poder proveer para los nuestros. Lo que pasa es que el apóstol Pablo está tratando con una situación en particular. Él está llevando el comportamiento nuevo, el fruto de la nueva vida en los términos en los que en esa cultura y en ese contexto se requiere. En vez de estar robando, lo cual significa afectar a otros, en vez de afectar a otros, beneficia a otros con tu trabajo. Con tu trabajo. Hermanos, porque miren, el que roba, por ejemplo, han habido casos en el pueblo, y ¿usted por qué roba, hombre? ¿Por qué roba? Y una respuesta tal vez no normal, es fuera de lo normal, pero es bastante común. Es que no tenía trabajo y mi familia necesitaba comer. Y es verdad, ¿verdad, hermanitos? La familia necesita comer. O sea que lo que quiero decir es que hasta los ladrones se ocupan de los suyos. Usted no es mejor que el ladrón cuando solo trabaja para proveer para los suyos. No es mejor que el ladrón. Somos mejores que los ladrones cuando lo que obtenemos del trabajo no solamente provee para usted y los suyos, sino cuando tiene que compartir con el que tiene necesidad. Y eso es lo que Lucas nos está relatando, hermanos. Vendían sus propiedades, los recursos que tenían aquellos hermanos, estaban dispuestos a compartirlos. Y tenían un plan para eso, tanto así que dice que lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miren, hermanos, compartir las cosas materiales, como vemos aquí en Hechos capítulo 2, no necesariamente significó un despojo de las riquezas de alguien. No fue como un mandato, ¿verdad? No fue como una orden, sino como vemos aquí, todo fue espontáneo, voluntario. Todo fue espontáneo y voluntario por el efecto de la palabra de Dios, por el efecto de la conversión. Una actitud voluntaria de esos dueños de poner sus posesiones a disposición de todos los hermanos que tuvieran necesidades económicas. Yo creo que los hermanos aquí que estaban haciendo eso, o sea, que estaban determinados a compartir porque tenían la disposición para hacerlo, yo creo que aquí ellos no estaban pensando, vamos a acabar con la pobreza del mundo. Ellos no estaban pensando en eso.
porque sería ilógico y una ilusión. Pero ellos sí sabían una cosa: vamos a por lo menos reducir la pobreza de nuestros hermanos. Ahora, ¿qué significa pobreza, hermanos? ¿Qué significa pobreza? Pobreza es no contar con lo necesario. Ellos no, en su plan determinado a compartir, no es que estaban asegurándole a otros: no trabajes, yo te mantengo. No estaban haciendo eso. Sino que estaban supliendo necesidades básicas. A veces hay personas, y entre esas personas cristianos, que dicen: ay, si yo me ganara a mí 1.000.000 de lempiras, si yo me ganara la lotería, ay, si Dios me bendijera con una fortuna, con una herencia. Ay, si no juega la lotería, ay, yo lo daría todo a la iglesia, todo, una partecita para mí esto, pero ay, cómo le daría yo todo a la iglesia. ¿Cómo llaman ustedes a eso, hermano? No sé. Pero el Señor sí sabe cómo llamarle a eso. Nosotros no tenemos que decir, nosotros no deberíamos de pensar en que lo poco que tengo, decir: no, es que esto no va a mediar el problema. Eso no tenemos que hacerlo. Sabemos que no vamos a acabar con la pobreza. El asunto no es, Dios no está diciendo: acaben con la pobreza. Sino lo contrario es dicho por el Señor: siempre vamos a tener esta pobreza en un mundo maldecido. Pero ¿saben qué? Sí, está diciendo, sí vemos al Señor enseñando, y a través de este grupo de hermanos es el Señor mismo el que se está manifestando. Él atiende al pobre, al necesitado, al menesteroso. Este es el testimonio impactante no solo de la iglesia de Cristo, es el testimonio impactante del Cristo de la iglesia, hermanos. ¿Qué tan dispuestos estamos a compartir? Deberíamos estar dispuestos a compartir como Cristo estuvo dispuesto a compartir con nosotros. ¿Qué tanto estamos determinados a compartir? Deberíamos estar determinados a compartir como Cristo estuvo determinado a compartir. ¿Se imaginan ustedes a nuestro Salvador diciendo: ay, cómo me gustaría salvarlos? Ay, solo pensarlo, ay, y no venir a salvarnos, hermanos. Su determinación fue a tal punto que incluso el apóstol Pablo la utiliza de nuevo en ese contexto de la ofrenda en 2 Corintios 8, cuando dice: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que por su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Hay en nosotros ese mismo pensar que hubo también en Cristo. Se humilló, se despojó al grado de humillarse. La humildad, ¿qué es la humildad? No pensar solamente en uno mismo. Esa es la humildad. Que eso es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Nadie busque solo lo suyo propio, sino que también busque el bien del otro. Esa es humildad, hermanos. Cuando nos aferramos a las cosas que compramos para tener y gastar y consumir, somos orgullosos. No hay sencillez de corazón, como leemos en Hechos 4 de estos hermanos. Sencillez de corazón, humildad, sinceridad. Y eso es lo que estamos viendo aquí. La unidad sobrenatural se refleja visiblemente a través de actos concretos. Y vemos esa unidad concretamente mostrada, como ya hemos dicho, si se tiene la disposición para compartir. Y número 2, si se tiene la determinación para compartir. Dice que ellos vendían y compartían o repartían. ¿Saben qué? Lo hicieron más de una vez. Al menos esa es la idea que quiere comunicar el texto. Acciones repetitivas.
Lo hicieron una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, tanto como podían o tanto como tenían algo para hacerlo, tanto como se daban cuenta de la necesidad. Y así expresaban su amor, su unidad. No es comunismo, hermanos, porque en el comunismo usted puede dar obligadamente, sin amar. Este es cristianismo puro. Así comenzó el cristianismo y así tiene que extenderse. Lucas reconoce que las acciones de aquellos hermanos eran nada más el fruto ¿de qué, hermanos? ¿El fruto de qué? De que habían creído la palabra. ¿Y cómo lo hacían? Miren cómo lo hacían. Junto con todas las demás cosas, hay algo, un elemento ahí que participaba en todo esto. Versículo 46, con alegría y sencillez de corazón. Eso es muy importante, hermano. Cuando uno está determinado a dar, con alegría, lo cual tiene que ver con voluntad propia, con gozo, con decisión, espontáneamente, gozo, placer y sencillez de corazón, humildad, sinceridad. Eso es muy importante, amados, porque más adelante en el capítulo 5 de Hechos sucede algo realmente que es la sombra de todo, es lo más oscuro que uno puede pensar. Ojo, pónganle cuidado a esto. En Hechos capítulo 5 se nos cuenta acerca de dos esposos, o una pareja de esposos, cristianos en la iglesia, que comenzaron a ver todo eso y dijeron, aquí tenemos una oportunidad de protagonismo, aquí tenemos una oportunidad de alardear de esta acción. Y ustedes leen el relato en Hechos capítulo 5, ¿qué pasó? Dice que cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Para este entonces, que ha avanzado la necesidad, que ha avanzado y ha aumentado la crisis. Entonces, como les decía, fue necesario que mejor los hermanos ya no lo repartieran a cada uno, sino que lo trajeran a los apóstoles y centralizaran toda la ayuda para una más efectiva distribución de los recursos. Esto es lo que hicieron, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniendo la heredad no se te quedaba a ti, o sea, nadie te obligó a venderla, era tuya, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y hermanos, sucedió lo mismo con la esposa. Determinación para dar incluye estos elementos: con alegría y sencillez de corazón. Quizás Dios ya nos hubiese matado a más de alguno de nosotros, hermano, cuando participamos en el dar, ¿verdad? Porque nuestro corazón tiene tendencias de alardear. Pero otra razón por la cual el Señor debería acabar con nuestra vida, ya que no estamos dispuestos a compartir, útiles para la obra de Dios y su reino y sus propósitos, debería acabar con nuestra vida cuando ni siquiera tenemos la disposición a compartir. Porque ¿qué estamos haciendo aquí en el mundo? Gastando. Eso no es vida, hermanos. En cambio, si estamos viviendo para compartir, trabajo para compartir, gano para compartir, me preparo para compartir, todo lo que estoy haciendo para compartir, entonces estoy viviendo, y estoy viviendo como un ser salvado, que cree la palabra de Dios. Amados hermanos, Dios permite que tengamos situaciones de necesidad para ponernos a prueba. Nos da la oportunidad de probar que somos hijos de Dios, que amamos a Dios y a sus hijos.
y también permite esas necesidades para demostrar que lo adoramos a Él, sirviéndole con nuestros recursos, con nuestras posesiones, con nuestro dinero, con nuestra riqueza, en vez de amar y adorar al mismo dinero. El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a vivir radicalmente con otros valores y estableció la filosofía de la riqueza en el reino de Dios, que funciona así. De acuerdo al mismo Lucas, capítulo 12, versículo 32, dijo Jesús: no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que oran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Entonces, ¿por qué aquellos hermanos vendieron sus propiedades y sus bienes y las repartieron? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque estaban imitando a Jesucristo y porque estaban haciendo exactamente lo que Jesús ya había enseñado. Fue Jesús quien le dijo a sus discípulos y a los apóstoles: vended vuestras posesiones y dad limosnas. Vender. Eso es determinación. Yo no estoy diciendo que vayamos y vendamos todo lo que tenemos. El principio universal que he estado destacando es disposición y determinación para compartir. Eso es lo que tengo que tener. Con eso es lo que debemos contar. Y eso mismo es lo que estaba sucediendo en aquellos discípulos de la iglesia en Jerusalén. Hay otro pasaje incluso que hace referencia a la enseñanza del Señor sobre esta filosofía del reino. En Lucas 18:22, en el caso de aquel joven rico, ¿se acuerdan? Incrédulo. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Bueno, hay una filosofía de tesoro en el reino. Y esta consiste en ¿qué, hermanos? En dar y en compartir. La filosofía de atesorar en el reino de Dios es la filosofía completamente contraria al materialismo. En vez de comprar y gastar para mí, es vender y dar para otros. Esa es la filosofía del reino. El que puede pensar: ay, si me quedo sin nada. Entonces Jesús dijo: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido, le ha placido daros el reino. Y no os afanéis lo que habéis de comer o beber y o vestir, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero lo opuesto a esta filosofía de la riqueza del reino, hermanos, es lo que Jesús dijo, y lo encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 15. Y le dijo Jesús a sus discípulos: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y de esta forma el Señor estaba resumiendo el valor y la norma de vida de un cristiano. Y luego el Señor lo ilustra para mostrar que ese valor es opuesto a la filosofía del mundo. Y luego contó diciendo, también le refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: a esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Es lo opuesto, ¿no es cierto?, a lo que vemos en Hechos capítulo 2. Pero Dios le dijo, según Jesús en Lucas 12:51, en esa parábola, Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Es un necio. Es un necio. De modo que, amados hermanos, la unidad sobrenatural es un elemento más del testimonio impactante que se debe dejar ver en la iglesia que está siendo edificada por Cristo. Pero esa unidad sobrenatural no es cuestión de preferencia, de colores, de gustos, de vocabulario, de forma de ser. Es cuestión concretamente de tener todas las cosas en común. Entre esas cosas, entre todas las cosas en común, las necesidades de otros. Y para ello
uno se dispone a compartir y en segundo lugar determina hacerlo de una manera u otra, de una forma u otra, hermanos, pero se determina a hacerlo. Cuando hay personas así, con este testimonio impactante de unidad ante una comunidad incrédula, habrán resultados como los que el doctor Lucas resume y concluye en el versículo 47, teniendo favor con todo el pueblo. Teniendo favor con todo el pueblo. Hermanos, ¿cómo podemos hacer esto nosotros? Para aquellos hermanos, aquí el mandamiento no es ir a vender. Aquí el mandamiento es hacer concreta la unidad. Es reflejar la unidad de forma concreta. Encarnar esa unidad. Y la manera de llevarla a cabo, como ya les he enseñado, es dispongámonos a compartir. Y estemos determinados a hacerlo. Tengamos un plan para hacerlo. Y yo creo que no hay mejor manera de poder referirnos a aplicarlo para nosotros hoy en día que referirnos a las ofrendas, hermanos. Ahí está un plan mensual, un plan semanal, un plan anual para compartir de forma regular con las ofrendas que tenemos. Que estemos pensando más en dar que en gastar, estemos pensando más en compartir que en comprar. Y esa es unidad, hermanos. Esa es unidad. Y es algo sobrenatural, como lo hemos aprendido. ¿Quién de ustedes quiere tener un testimonio impactante? Para un cristiano auténtico no es una opción. Es el resultado lógico, como Lucas enseña aquí. Y sobrevino temor. Y todos los que habían creído estaban juntos. Todos son, ¿qué, hermanos? Resultados sobrenaturales de la obra de Jesucristo en la iglesia. Así es como vemos una iglesia edificada por Cristo, con ese impacto. Es el impacto que debemos tener. Hermanos, todo esto de lo que hemos hablado no sería posible de ninguna forma ni de otra si nosotros no tuviésemos el Espíritu de Dios en nosotros, si no contáramos con Cristo como fuente. Es decir, tenemos a Cristo porque tenemos el Evangelio, recibimos a Cristo porque recibimos el Evangelio. Es exactamente lo que pasó con aquellas personas. Tenemos exactamente lo mismo como para poder producir lo mismo, hermanos. Ninguna acción de esta fue aislada a la salvación de ellos. Cristo, al fin y al cabo, es el protagonista de esta unidad, de este compartir. ¿Verdad, hermanos? Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Porque somos cristianos. No podemos hacer menos. Esa es la voluntad del Señor. Así que, amados, consagrémonos a responder al Señor en oración. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Para pedirle al Señor el cumplimiento de su voluntad. Pedirle al Señor que continúe edificando la iglesia, nuestra iglesia, que continúe, que no pare su trabajo. Pero también, hermanos, oremos y pidámosle al Señor que nos perdone por nuestra falta de compromiso. Un perdón gratuito, con un alto precio pagado. Y que no solamente pidamos perdón, sino que en ese arrepentimiento que ha venido por causa de la convicción de la palabra, deseemos y anhelamos un grado más de compromiso. Un grado más de compromiso. En estos términos, en los que hemos aprendido, o en los que estamos aprendiendo. Oremos. Padre amado, estamos agradecidos por la exposición de tu palabra. Estamos agradecidos por darnos, Señor, un día para escucharte de una forma a través de la explicación de tu palabra y encontrarnos juntos como una familia espiritual bajo ese mismo lazo espiritual que tenemos. Encontrarnos ante tus pies aprendiendo, siendo enseñados por ti. Oh Padre, te damos gracias por esta parte del día significativa.
Y te rogamos, oh Señor, que tu palabra actúe en nosotros, que regresemos llenos y no vacíos. Que regresemos, Señor, compungidos, impulsados por tu palabra, saturados de tu amor, redargüidos, con una convicción en el corazón, como para dejarte actuar y obrar libremente en cada uno de nosotros, para contribuir juntos en este testimonio impactante de nuestra congregación. Padre, es doloroso cuando tú nos señalas aquellas cosas que tanto amamos y nos aferramos. Y una de las cosas más difíciles para nosotros, oh señores, es compartir, es dar sin esperar nada a cambio, es hacerlo con alegría y sencillez de corazón. Nos cuesta compartir, nos cuesta dar. Sentimos más felicidad en recibir el pago de nuestro salario, recibir las ganancias de nuestro negocio, que cuando damos y cuando compartimos. Te pedimos, oh Señor, que renueves nuestra forma de pensar, que renueves nuestro ser, que nuestro corazón, oh Padre, se vea impulsado a vivir en unidad, juntos, y a expresarla en estos términos. Que la unidad consista, oh Señor, no en asuntos de preferencia, sino en asuntos de mutua necesidad, de mutuo interés entre todos nosotros. Atiende nuestra necesidad de corazón, Señor, y sé glorificado para que Cristo sea reflejado. Y te pedimos por aquellos que entre nosotros se encuentran hoy por hoy siendo personas que no practican el dar, sino la mezquindad, personas ajenas a la unidad de esta congregación, y aunque digan ser cristianos, no reflejan esa unidad, no reflejan cada uno de estos componentes que hemos aprendido en Hechos. Señor, condúceles a la verdadera fe salvadora. Sálvalos de esta perversa generación. Concédeles a tu Hijo ser recibido en su corazón por medio del arrepentimiento y la fe. Y únelos, añádelos a la iglesia en la cual tú estás edificando para tu propia gloria. Esto te lo pedimos. Oramos todos diciendo en el nombre de Jesús. Amén.